Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por vuestra presencia. Hoy tenemos otro regalo de no solamente literario, sino humano también, que a veces es difícil combinar ambas cosas, ¿no? Porque a veces parece como que escriben robots, no escriben seres humanos, y hoy es algo que sí es posible. Nuria Barrio, no os voy a leer el currículum, como ya sabéis que yo no tengo la tradición de leer el currículum. No es porque sea pequeño o insignificante, sino todo lo contrario. Es bastante interesante, pero esa es una parte que quiero que desarrolléis, que tengáis curiosidad, de saber quién estuvo aquí, si no lo habéis descubierto ya. Nuria Barrios hoy no solamente viene a hablarnos de su libro La impostora, un premio de ensayo en Málaga, sino viene a hablarnos de muchos entresijos que hay ahí, que aunque está escrito en una lengua que manejamos todos, el castellano, sin embargo hay entre las líneas entresijos que son difíciles de vislumbrar con una lectura pasiva. Y eso es lo que pretende enseñarnos Nuria con este libro. A veces creemos que el lenguaje es sencillo, accesible, pero es como un bosque. Depende del atajo que cojamos, el sendero que busquemos, podemos tener un paisaje o podemos tener una pesadilla. Pues con el lenguaje pasa lo mismo. Depende la atención que le dediquemos, la comprensión que desarrollemos para llegar, no a una meta, no es necesario llegar a una meta, pero sí a un entendimiento, porque lo esencial en nuestra civilización es comprendernos. Y para empezar, lo primero que le voy a preguntar a Nuria, que tengo allí una duda muy importante, es el título. El título es porque eres católica y necesitabas fustigarte, ese sentimiento de culpa, o simplemente es para despistarnos, porque además veo que luego el subtítulo ya haces más incidencia. Lo llamas cuaderno de traducción de una escritora. Pues si nos perdíamos en ese bosque, ya nos estabas orientando. ¿Qué escondes allí? No te estoy diciendo que me expliques todo lo entresijo, pero ¿por qué ese título? Bueno, lo primero quería también daros las gracias por venir a escucharme, aunque ya sé que principalmente vendréis a escuchar a Hamu, que da gusto oírle. Pero bueno, muchas gracias. Para mí es la primera vez que vengo a Melilla y le agradezco la invitación a él y a la UNED. El libro se llama La impostora. Bueno, como sabéis, la RAE, me voy directamente, no tiene nada que ver con la religión, porque a mí me bautizaron católica, como al 99% depende del lugar del país en el que vivas, pero yo no soy creyente. Pero así que no había ningún fustigamiento, sino todo lo contrario, había una reivindicación. Es verdad que el término impostor, tal como lo define la RAE, es aquel que hace pasar por verdad lo que es mentira, tiene una connotación negativa. Y en cierta manera, teniendo en cuenta que el libro utiliza la traducción como una herramienta para hacer un retrato de quiénes somos, todos, quienes traducen y quienes no traducen, ¿no? Quién es el ser humano. Por una parte, para el oficio de la traducción, ese título iba muy bien, porque ¿qué es un traductor, una traductora? Sino una persona que hace pasar por suya una voz que no le pertenece, la voz del escritor o de la escritora a quien está traduciendo. Esa era la parte profesional. Luego estaba la parte emocional, porque desde hace años se habla mucho del síndrome del impostor. Ya sabéis, el síndrome del impostor que afecta especialmente a las mujeres, que hace referencia a que cuando especialmente las mujeres alcanzan puestos de
relevancia o tienen un reconocimiento público o de alguna forma salen a la luz, tienden a sentir que no les corresponde, que no están ahí por el esfuerzo que han hecho, por su inteligencia, por su audacia, sino en cierta forma por el azar. El famoso síndrome de la impostora o del impostor. Esa sería la parte emocional. Pero a mí no me interesaba esa parte emocional, me interesaba la parte existencial. Y la parte existencial, que es la parte de reivindicación, es el hecho de que todos somos impostores, todas somos impostoras. Porque en realidad, aunque nos venden siempre, nos han vendido, desde pequeños nos venden la historia de que tenemos una identidad que tiene que estar delimitada de tal forma que pueda entrar en un cajoncito, en una categoría, no es cierto. Nuestra identidad es mutable. El hecho de que sea mutable, de que no seamos nadie, es lo que nos permite convertirnos en múltiples cosas. El hecho de no ser nadie explica nuestra maleabilidad como personas, explica nuestra empatía, que nos podamos poner, pues cuando leemos un libro, que nos podamos meter en la piel de personas que nada tienen que ver con nosotros. Si eres mujer, puedes entrar en la piel de un hombre, de un niño, de un perro. Puedes viajar a épocas en las que no existías, o a épocas en las que ya no existirás. Puedes viajar a otros países, te puedes poner en la piel de otras personas. Eso lo hace el no ser nadie, la maleabilidad. Y el no ser nadie explica también, es la base de la imaginación, que al final es el pilar de nuestra libertad. Ese juego de que la impostora hace referencia al oficio, sobre todo había este guiño al hecho de vamos a reivindicar que la identidad es justamente plasticidad y que entonces las máscaras que nos colocamos a lo largo de la vida, que vamos desarrollando, son nuestra verdad. La verdad no es lo fijo, es lo mutable. Entonces, en todo el libro hay también este discurso reivindicativo en contra de la esclerosis, ¿no? De los nacionalismos, de las fiebres identitarias. Es todo lo contrario, es un gran canto a lo que es la imaginación y la libertad. Y luego ya el subtítulo, cuaderno de traducción de una escritora, en realidad, como en todo el libro utilizo el oficio de la traducción para hablar de la vida, el subtítulo era una forma de decir, y ahora yo me voy a traducir a mí misma, porque yo soy escritora y la escritura es una forma de relacionarse con los demás, relacionarse con el mundo, relacionarme conmigo misma. Es una forma de descifrar lo que no conozco. Entonces, pues tiene sentido llamarle cuaderno de traducción de una escritora. Y básicamente esa es la historia del título. Tu primer contacto con la traducción te encontraste con una perplejidad, porque aunque el idioma fuente en inglés lo controlabas, te diste cuenta que cuando te ponías con el texto no era lo mismo cuando estabas haciendo una lectura relajada, pasiva. No era lo mismo que ser una escritora. Te obligaba a entrar en los matices. Y de hecho te encuentras con un inconveniente. Al principio no quieres para nada ver las traducciones que ya se habían hecho, porque no querías una influencia. Pero te ves obligada porque hay ciertos términos que quieres ser muy precisa. Y cuando acudes a la traducción, descubres un monstruo. Y es que la traducción es evolutiva. No es lo mismo la traducción de hace 2 días a la de hace 30 años, la de hace 50 años, e incluso la de diferentes continentes, aunque se hable la misma lengua. Esa perplejidad te lleva a un vacío. A un gran vértigo me lleva. Claro, yo, lo que cuenta Hamu, en un momento dado, me propusieron traducir un capítulo, un relato del libro Dublineses, de James Joyce.
Y era un relato que yo ya había leído, que me gusta muchísimo, me parece un relato, uno de los grandes relatos de la literatura. Me parece maravilloso el relato, me parece maravillosa la adaptación cinematográfica que hizo John Huston. Y pensé, bueno, esto es un regalo, porque traducir es la forma, es una oportunidad para leer exhaustivamente aquello que nos gusta, para leerlo mejor que nadie y desde luego leerlo mejor que nunca. Y solamente abrir bueno, ya toda la traducción siempre es un mundo de vértigos, porque ya para empezar no valían todas las ediciones en inglés. Tengo un amigo irlandés que cuando fui a consultarle unas dudas me dijo, ¿pero qué edición tienes de Penguin? ¿La de 1958 o la de 1943 o la de 1960? Y era como, ¿cómo? ¿No hay una edición canónica de un texto contemporáneo? No. Las ediciones han sido en inglés. Las ediciones habían sido revisadas por los distintos editores. Bueno, eso ya crea una especie es como que el suelo ya no está muy firme, porque ya ni siquiera hay un texto base sobre el que trabajar, que eso pasa en cualquier texto, porque si nos fuéramos a los textos clásicos, imaginaros, antes le hablaba Hamu de la Odisea, ¿qué versión de la Odisea? ¿Qué versión hay canónica de la Odisea en griego? No hay una versión canónica, no hay un texto, hay una multitud de fragmentos que han sido recopilados y que son rectificados y revisados y reestudiados. Así que bueno, ya eso te da mucho vértigo, porque para empezar ya eres consciente de que no hay una verdad inmutable, de que no hay nada inmutable. Y bueno, pues en el caso de Los Muertos me pasó primero esto, elegir cuál era la edición, en principio una edición respetable en inglés, y solamente enfrentarme a la primera línea ya tuve problemas. Más o menos decía que Lily, la hija del... no sé si decía housekeeper o algo por el estilo, no me acuerdo. Había una frase, ¿no? Como que corrió hacia la puerta de entrada hasta quedar extenuada. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo era. Dos líneas nada más. Sí, pero era... me acuerdo que en inglés la expresión era run off her feet, que era como que deshizo sus pies, ¿no? Estaba tan cansada que los pies se le deshacían del cansancio. Ay, yo pensé, la primera frase, ¿cómo avanzo? Ya estaba detenida. Digo, pero si esto es como ir a una fiesta, que tienes que entrar con un código y nadie me ha dicho el código. ¿Cómo entro a la fiesta? No hay forma de avanzar en el texto. Entonces, bueno, efectivamente había cuatro traducciones en español. No, 3. La cuarta es la tuya. Ahora ya hay más. Pues yo me negué, ¿no? Al principio pensé, no, pienso dejarme... Además, una de ellas era de Guillermo Cabrera Infante. Nada menos. Sí, y pensé, ni hablar. ¿Cómo vas a mejorar eso? Digo, leo a Cabrera Infante y es que inmediatamente mi cerebro va a absorberlo. ¡Chum! ¿Y qué sentido tiene? Entonces, bueno, me di muchas vueltas a aquello, miré, pregunté, no había forma, porque el problema de cualquier traducción es que una traducción no es enfrentar un texto a un espejo y de repente la imagen del espejo es exactamente el mismo objeto pero en otro idioma. No hay nada parecido. La traducción implica un proceso de metamorfosis, de transformación. Los idiomas son distintos, tienen formas, corresponden a cosmovisiones del mundo distintas, a formas emocionales distintas de enfrentarse a la vida. Al fin y al cabo, el lenguaje es un instrumento de supervivencia de las comunidades. Y cuando llegó un momento en que pensé, a la mierda, voy a ver las traducciones.
es que no puedo quedarme aquí en la primera frase. Y entonces me fui a todos. Y bueno, voy a leerlo porque como no me lo sé de memoria, pero era curiosísimo, porque bueno, ya no solamente cambiaba lo de los pies, cada uno lo decía de una forma, es que ya había cambios, sí, para unos... Hasta de espacios. Sí, de espacios. Para unos, una sala estaba en la primera planta, para otros estaba en la baja. Era impresionante, hasta arquitectónicamente todo era distinto. Y bueno, eso estuvo muy bien porque pensé, pues tengo que tomar yo mis propias decisiones, no me sirve ni la de Cabrera ni la de nadie. Al final esto es como en la vida, al final uno tiene que tomar sus propias decisiones, pensarlo, analizarlo, qué es realmente lo que capta mejor el sentido. Y mirad, este era el primer párrafo de los muertos. El de Cabrera Infante decía: Lili, la hija del encargado, tenía los pies literalmente muertos. Es una expresión curiosa. ¿Literalmente muertos? Unos pies literalmente muertos son unos pies muertos, pero la imagen es muy difícil de captar, ¿no? Es como, esto es raro. Luego la siguiente traducción era de Eduardo Chamorro, del 93, la de Cabrera era del 72. Chamorro decía, si Cabrera había dicho Lili, la hija del encargado, para Chamorro, Lili era la hija de la guardesa. O sea, claro, porque era el caretaker en inglés. Entonces ya había cambiado el sexo, ya no sabíamos si era el padre o la madre de quien estábamos hablando. Y aquí Chamorro decía, tenía los pies literalmente hechos polvo. Bueno, aquello todavía era más llamativo, ¿no? Los pies hechos polvos literalmente. Luego pasamos a la siguiente, que era la de María Isabel Butler de Foley, que decía, la pobre Lili, ella ya directamente ya describía el estado emocional de Lili. La pobre Lili, la hija del vigilante, ya no era el encargado, era el vigilante. Tenía los pies literalmente deshechos. Todos conservaban la literalidad. Para unos eran literalmente muertos, literalmente hechos polvos, literalmente deshechos. Yo me imaginaba a Lili, que era... Y luego estaba mi traducción, que bueno, os la voy a decir, que yo dije, Lili, la hija del portero, decidí que era un portero, corría sin aliento de un lado a otro. Curiosamente, después de traducir, tiempo después, decidí introducir ese párrafo en un traductor automático de inteligencia artificial, en DeepL, Deep Learning. Sí. Y para mi horror me dio una solución que no la tengo aquí, pero era la mejor, que fue muy deprimente, porque normalmente los traductores artificiales todavía tienen mucho campo para desarrollar, suelen ser muy torpes, pero tienen momentos de gran lucidez, que me imagino que van a ser se terminarán siendo la norma general, no la excepción, pero en este caso lo clavó, y pensé yo, ¡qué cabrón! Era esto era lo que realmente encajaba todo en la expresividad de Joyce. Bueno, así que como veis, traducir es muy entretenido. Esta última parte no la hagáis caso, que si no, no van a contratar nadie. Te voy a dejar para acá. Hay una parte también que descubres, y es que con la escritura no se sujeta, lo desconocido lo haces conocido, y en la traducción es todo lo contrario. Claro, eso es es lo fascinante de la traducción. Te cuestionas hasta tu propia lengua materna. Claro, es que la traducción normalmente, de forma inmediata, siempre pensamos que traducir requiere tener un conocimiento exhaustivo de la lengua de origen, que en este caso para mí es el inglés, de lo que traduzco. Pero realmente, en una traducción, claro que hay que conocer muy bien la lengua de origen, pero es esencial dominar la lengua de destino, porque la traducción requiere romper el propio idioma. Como no hay idiomas idénticos, si fueran idénticos serían castellano, en este caso, no serían distintos.
como cada idioma tiene una expresividad distinta, eso obliga a romper el propio idioma, el castellano, para forzar una nueva forma de expresividad y hacerlo de una forma sutil. No se trata de hacer cadáveres exquisitos ni que nadie entienda al final aquello que estás escribiendo, pero sí se trata de salir del camino ya trillado en tu cerebro de expresividad, de construcción, para buscar en caminos que nunca has frecuentado. Eso es riquísimo porque es como injertar un idioma en otro, como injertar una planta y creas algo nuevo, pero es dificilísimo, es muy difícil de conseguir. Cuando uno lo consigue, que es realmente crear algo nuevo, es maravilloso, porque el lenguaje es un instrumento, a mí me parece una herramienta fascinante. El lenguaje, estamos hechos de palabras, el ADN son palabras. Con el lenguaje nos construimos nuestra identidad. Pero el lenguaje tiene, al final, lo dejamos reducido siempre a una zona de confort, de eficiencia, lo utilizamos para conseguir lo que necesitamos y cuando sales de ahí y descubres o vislumbras la potencialidad que tiene la lengua para mirar el mundo de otra manera, con otros matices, ¿no? Con otro humor, otra ironía, otra emocionalidad. Eso es un regalo, es como tener una joya en la mano que ya está opacada por el uso y de repente le pasas la lustras bien y de repente lo que aparece debajo es un milagro. Pues eso pasa con la lengua. La lengua es no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero no nos damos cuenta de lo que significa, pero es fascinante. La lengua le pasa lo mismo que esos niños que están acostumbrados a hacer muchos puzzles, que al principio no tenían un método, no tenían un sistema y tenían que seguir un patrón, incluso instrucciones, y tenían que tener enfrente una caja donde se visualizara lo que había que construir. La lengua llega a un momento en que se convierte en puzzles, en piezas de muchos aspectos, de muchas disciplinas, y llega un momento en que se puede hacer incluso sin ningún tipo de instrucciones, sin ningún tipo de orientación, porque la cosmovisión que se tiene ya es completa. De hecho, hay una frase que me ha encantado que dices, que para ser alguien tenemos que llegar a ser, los seres humanos, nadie. Yo sé que dentro de tu mirada no hay una disciplina única, hay muchas Nurias. Nuria la escritora, Nuria la traductora, Nuria quien estudió filosofía. Es decir, hay muchas piezas de diferentes puzzles que para construir luego una mirada está filtrada por muchas aristas. Eso es, en la traducción, normalmente los que hemos pasado por la facultad de traducción no nos enseñan eso. Es más, hasta llegan a veces a tener la soberbia de decirnos que nos podemos hacer especialistas de un tema concreto. Dice, ¿cómo? ¿Que tengo ya 200 años para ser especialista? Entonces, cuando alguien lee tu ensayo, descubre no solamente la complejidad, sino lo bonito que es la creatividad y el juego de esa creatividad, porque este trabajo tiene que tener un lado también lúdico, no solamente de presión, porque cuanto más sepas nadar en todo ese océano de voces, de mensajes, mejor podrás comprenderlo. Y curiosamente, tengo que decirlo, que si hubiera leído tu libro antes, no habría entrado en la facultad de traducción. Bueno, no sé si eso es bueno o malo. No es bueno, porque me habría dedicado a formarme por otros lados.
Claro, ¿qué puedo decir? Yo no conozco las facultades de traducción, porque no fue mi camino. Yo estudié... Mejor para ti. No lo sé, pero es verdad que existe... No sé ni cómo decirlo. Yo hice otro camino distinto. Yo estudié filosofía, luego hice un máster de periodismo, luego trabajé de periodista, luego empecé a publicar, empecé mi carrera como escritora y luego empecé a traducir. Cuando yo llego a la traducción, probablemente si hubiera tenido las herramientas que sin duda proporcionan las facultades de traducción, probablemente me habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza, porque seguro que hay elementos, hay formas de abordarlo más técnicos. Pero la forma que yo tenía de abordarlo fue básicamente la de... llevo muchos años trabajando con el lenguaje, soy una lectora buena, soy una lectora exhaustiva, porque lo soy, lo sé, lo he entrenado mucho, eso es un entrenamiento, entonces soy una buena lectora y soy escritora. Puedo, cuando tenga que tomar decisiones, que yo no sabía que iba a tener que tomarlas, pero bueno, cuando llegaron el momento de las decisiones del salto al vacío, que a veces hay que hacer saltos en el vacío en una traducción, yo ya lo había hecho en la escritura. Entonces era como, bueno, siempre produce miedo, pero bueno, ya es un miedo que está trabajado, porque yo sé a dónde conduce. Yo sé qué tipo de riesgo tomas para conseguir algo. Entonces llegué con otras herramientas. ¿Qué camino es mejor? No lo sé. Como todo lo que tiene que ver realmente con las humanidades, hay tantas teorías de las propias personas que se dedican a la traducción, ¿no? Los que defienden que hay que pasar por la facultad, bueno, eso es nuevo porque el hombre lleva traduciendo siglos y no había facultades de traducción. El hombre y la mujer. Bueno, la mujer ahora, el hombre antes, porque las mujeres no tenían acceso ni a la educación. Pero bueno, desde hace ya tiempo, desde hace por lo menos casi un siglo, hay muchas mujeres en el mundo de la traducción, cada vez más. Pero antes eran todos hombres, todos. Incluso los casos excepcionales en los que había mujeres, estoy pensando en Jerónimo, en San Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia de la Vulgata, del hebreo, sí, que tradujo la Biblia del hebreo. Jerónimo acude a Israel para cuando le han encomendado traducir la Biblia y acude en compañía, bueno, acude solo, pero luego se le unen varias mujeres que trabajaban con él, que le ayudaban en las traducciones. Y ellas aprenden hebreo con él. Y ellas, este término, le asisten. En realidad hay un trabajo en equipo. Totalmente. Ellas trabajan con él en las traducciones. Claro, ellas no aparecen. Eran casos excepcionales, porque eran mujeres de clase alta. Eran musas. Ah, sí, muchas trabajadoras. Estas trabajaban mucho. Es que fíjate, hasta eso, bueno, es que podríamos entrar en este bucle, hasta el término musa, con el paso del tiempo, el término musa tiene una connotación casi negativa, ¿no? Una musa, uno imagina a una chica grácil, que inspira, preferentemente a un varón, pero de una forma pasiva, ¿no? Susurrante. Inerte. Y las musas eran hijas de Zeus y de una diosa que se llama Mnemosine, que es la memoria. Y de la unión de Zeus con Mnemosine nacieron las 9 musas. Y las 9 musas eran realmente grandes trabajadoras. Os recuerdo que, por ejemplo, la Odisea y la Ilíada empiezan diciendo, creo que la Ilíada es canta o musa, bueno, canta, que en su momento cantar,
eran términos similares, porque bueno, quienes contaban, lo hacían acompañados de un instrumento musical. Canta, oh musa, la cólera de Aquiles, esa es la Ilíada. En la Odisea pasa igual, se le pide a la musa. ¿Por qué es la musa? En realidad es la musa la que dicta la obra a lo que ellos llamaban el aedo, que era el poeta, el cantor, quien le dictaba la obra. Por y él su gran simplemente, memoria. claro, y él simplemente la transmitía. Y ya desde el momento en que eran las musas las que le dictaban, pues imagínate, todo lo que es la Ilíada o lo que es la Odisea, ya eran textos incuestionables, porque las musas eran diosas. Pero las diosas, estas diosas paridoras de grandes obras, con el paso del tiempo se han convertido en unas melifluas. Totalmente. Así que, bueno, si lo bueno del lenguaje y de las historias es que siempre puedes volver al origen y ver cómo surgieron y la fuerza que tenían y luego cómo pues nuestra civilización, nuestra cultura han ido tergiversando su sentido original. Bueno, ya no solamente tenías la perplejidad y la complejidad de la traducción, sino aparece la pandemia. Ay. Otra certeza que ya no es certeza y te abre otro imaginario. Curiosamente, estabas con esta obra. ¿Cómo desarrollas? ¿Cómo no te volviste loca? Todo lo contrario. A mí la escritura siempre me sirve para encauzar la incertidumbre, ¿no? Me sirve para encontrar un cauce que incluso me permita concretar el sinsentido, no buscar el sentido al sinsentido, porque muchas veces el sinsentido no tiene sentido. Entonces no hay forma, es como buscarle tres pies al gato, es imposible. Pero sí me permite enfrentarme al sinsentido, ¿no? Colocarlo en palabras. Y cuando llegó la pandemia, yo creo que nos pasó a todos, que de repente lo que fuimos es víctimas de todos en general de una inmensa incertidumbre, porque yo creo que se nos ha olvidado a todos, se nos ha olvidado muy pronto, es la supervivencia, pero aquello fue terrible, fueron terribles aquellos 3 meses que pasamos confinados, donde nadie sabía qué significaba, donde nadie sabía qué iba a pasar, qué tipo de virus, cómo iba a ser nuestra vida a partir de ese momento, si íbamos a tener que vivir en burbujas, si volveríamos a trabajar, que pasaron cosas extraordinarias, aparte de las muertes masivas, luego pasaron cosas extraordinarias, nos encerramos en las casas, eso es increíble, los aviones desaparecieron de los cielos, los aviones, los coches de las carreteras, no podíamos visitar a nuestros padres porque podíamos matarlos, porque no sabías si eres un agente patógeno. Entonces, aquella incertidumbre a mí me perturbó mucho. Y aunque intenté encontrar libros que explicaran esa misma sensación en el pasado. Yo me acuerdo, curioso tu lectura. Claro, yo recuerdo que en aquella época pues todo el mundo decía, vamos a leer el Decamerón de Boccaccio, vamos a leer La peste de Camus, vamos a leer... Y yo leía todo... Muy liviano todo, ¿eh? Dijiste, ¿qué ha venido la pandemia? Pues todo le plaga, muy liviano. En realidad yo entiendo que buscáramos cosas así, porque era como, a ver si ahí está la clave. En realidad encontrar la clave es poder vislumbrar el futuro, pero es que no tenía nada que ver. Probablemente es que no hay desgracia general. Todas las desgracias al final tienen un carácter distintivo. Aunque en el futuro todos vean los patrones, cuando uno lo está viviendo, no se parece a las demás. Y le di muchas vueltas porque dije, tengo que escribir, que al final es lo que me pasa siempre, porque no me entretiene, porque no me... ¿Qué íbamos a hacer 3 meses? Ver la tele, ver series, ver libros con la que estaba cayendo, no sé. Y yo di muchas vueltas. Y empecé haciendo una cosa, empecé a hacer un diccionario de términos
porque de repente todos los términos habían cambiado el sentido. La casa ya no tenía el mismo sentido, todo había cambiado su sentido. Pero no terminó de engancharme. Y de repente pensé, yo he sentido esta sensación de incertidumbre terrible cuando la primera vez que traduje. Hombre, en la pandemia era sobredimensionado, nada se parece a la pandemia. Pero la naturaleza de esa incertidumbre, hasta el lenguaje, que es mi herramienta de trabajo, la he perdido. Ya me he quedado sin nada. No soy incapaz de encontrar la forma de expresar el otro idioma. Bueno, yo algo ahí lo entendí. Y ahí salió el libro. Y empecé a tirar y bueno, la verdad es que, como siempre pasa por lo menos para mí, como pasa con la escritura, a mí me entretiene mucho, me da mucho trabajo, pero al mismo tiempo tiene un carácter muy absorbente y da sentido a los días. Y así salió La Impostora. Hay una frase que me gusta mucho que citas irónicamente. El anuncio que hace la Comunidad de Madrid de suspendido temporalmente el servicio del ser. Sí. Sí, parecían... Es maravilloso. Es que ya pasaron... Había cosas increíbles, sí. Sí, estaba todo como lleno de señales rarísimas. ¿Quién traduce eso ahora? Pues claro, imagínate traducir esa frase si tuvieras que traducirla al inglés. Porque claro, ser significa servicio de estacionamiento regulado. Regulado. Pero claro, todo junto es ser. Sí. Es una experiencia ontológica. Y en pandemia. Ser. En pandemia. Impresionante, sí. Por eso un texto tiene una evolución. No puede significar lo mismo en un periodo concreto que en otro. Y por eso hay que tener mucho cuidado cómo se traslada el mensaje. Claro, bueno, siempre el objetivo no es nunca... el objetivo es utilizar lo concreto para, a partir de ahí, hablar de lo universal. Que lo concreto no quede reducido a un tiempo, una época, una persona, sino que tenga una proyección general. Pero eso se busca siempre en la escritura, sea ensayo o sea ficción. Uno quiere trascenderse, quiere salir de sí y quiere conectar con lo que nos une a todos. Porque lo que me preocupa a mí es lo que te preocupa a ti, probablemente. Si quitamos las capas superficiales, al final llegamos a lo de las cuestiones de la existencia, de nuestra vida, y en esas son las mismas cuestiones para todos. ¿Cómo gestionabas la diferencia de tiempo? En la pandemia estábamos todos en pausa, pero en la traducción hay un plazo de entrega. Claro, bueno, en este caso, como afortunadamente no tenía plazo porque surgió y luego ya encontró su cauce de publicación, yo lo de los plazos de entrega me parece críticos. Parte de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, parte también de la mala consideración de la que goza, el oficio, por decirlo de alguna forma, el oficio. Sí. No se le presta, no se le concede, es un oficio esencial. A través de la traducción, los conocimientos han ido de un extremo al otro del planeta. Los conocimientos, la imaginación. Es increíble lo que ha hecho la traducción. La traducción es el primer agente globalizador de la humanidad. Y hacer bien una traducción se puede hacer bien, mal o medio pensionista, ¿no? Pero es muy distinto lo que se obtiene. Incluso un buen texto con una mala traducción sobrevive. Pero todo lo que se queda en el camino, todo el placer que obtendría quien lee,
de una buena traducción se pierde en una mala traducción. Te puede enganchar la historia, la trama, el suspense, la intriga, la reflexión, pero el placer del lenguaje, que es parte esencial de la literatura, se pierde en una mala traducción. Pero si no se valora la traducción porque se exigen plazos de tiempo muy cortos, está mal pagada, pues ¿qué resultados va a haber generales? Pues medio pensionistas. Sí. De hecho, hablas de que es un oficio que te pagan por palabra. Sí. No importa la dificultad. Imagínate la poesía, traducir poesía. Absolutamente. La poesía, que es el género más difícil. La poesía, ¿cómo? Es que eso es un criterio de es que no sé ni cómo calificarlo. De burros. Hace una comparación muy, muy curiosa. Con lo de las patatas. Con las patatas. Sí, cada palabra es como lo que se paga por una patata, que era como céntimos. Sí. Por eso salen a veces patatas en traducciones. Efectivamente. Pues. Y la culpa a veces no es de quien traduce, sino de esa editorial, de esas exigencias. La responsabilidad última de una mala traducción es siempre de la editorial, porque la editorial es quien encarga un libro, quien revisa el libro y quien decide que ha llegado el momento de que el libro llegue a la librería. Esa responsabilidad es de la editorial. Si la editorial permite que una mala traducción llegue a librería, es porque tiene intereses que van por el lado del bolsillo, pero no van por el lado de la literatura. Y sin duda la responsabilidad es de la editorial, no es de quien traduce. Un mal traductor, pues lo quitas. De hecho, un amigo te aconseja que si quieres vivir de la traducción, que lo hagas rápido. Sí, claro, por eso yo tardé tanto tiempo en decidirme a traducir. Es más, yo llevo ya unos años que no traduzco, porque llegó un momento en que dije, no merece la pena, porque hacerlo bien, mira que es rico el oficio, sí. y yo he aprendido mucho. Y fíjate, me ha llevado incluso a escribir un libro sobre todo lo que significa. Pero yo no puedo estar quejándome de las condiciones ínfimas del trabajo y luego aceptar las condiciones. En algún momento tienes que decir hasta aquí. Bueno, pues yo dije hasta aquí. Y lo dejé. Y lo dejé por eso, porque pensé, mientras no se trate a la traducción como se merece, si es posible, pues no hay que entrar en el juego. Si es posible, muchas veces no es posible, pero si es posible, sí. Bueno, de todas maneras es un oficio que ahora mismo está perplejo, por decirlo de alguna forma, porque todo lo que es la inteligencia artificial va a modificar absolutamente ese ecosistema y todo va a cambiar. Evidentemente no van a desaparecer las personas que traducen, pero a lo mejor quedan relegadas a textos muy, muy, muy literarios o quedan convertidos en revisores de la traducción de la inteligencia artificial, pero que va a haber un cambio, está claro. Para las empresas, además, es un gran ahorro en costes. Pero, por desgracia, no superarán lo que no superamos los seres humanos, los sesgos. Ah, por supuesto. ¿Quién alimenta la inteligencia? Exacto. ¿Quién alimenta el lenguaje? Exacto. Y seguirán ahí presentes. No se podrá culpar a alguien concreto, pero ahí está. Se podrá culpar a las editoriales. Sí. Menos mal, al final siempre hay un chivo expiatorio. Pues las editoriales, que son las que se llevan el beneficio, pues tienen que cargar también con las maldiciones. Oye, todo va en el sueldo. Pues serán las editoriales. Si ellos aceptan sesgos sin darles más importancia. Bueno, dentro de nada será enero, y en enero del 21, de 2021, durante la legislatura de Biden, una escritora que tú has traducido, Amanda Gorman, se recitó un poema maravilloso, La colina que ascendemos. Ha tenido mucha polémica la traducción de ese poema en
en diferentes países. Porque lo que empezó como algo muy bonito, mira qué cosa más curiosa, ascender, al final ha sido un descenso tremendo porque se exigía una identidad concreta, unos perfiles inverosímiles, y tú explicas muy bien que una de las herramientas más importantes para la traducción es la libertad. La imaginación. Y la imaginación, porque para tener antes. esa creatividad tienes que tener esas herramientas. Si ya te están marcando que tienes que ser de cierto grupo, de cierta tribu, de cierto carácter, estamos encasillando aún más esa libertad y ese lenguaje. Tú afortunadamente te libraste. Sí. No tuviste que pasar por ese filtro. No. Pero, por ejemplo, la traductora holandesa, que es bastante interesante, la que podía ser, tuvo que retirarse. No solamente ella, sino otros más, ¿no? Que no quisieron ni aventurarse. ¿Eso cómo lo desarrollamos en este mercado que cada vez es más no poner ni etiquetas ni nada, pero el políticamente correcto? Es un tema interesantísimo y siempre es muy controvertido. Estoy segura de que diga yo hoy lo que diga, será controvertido. Así que pues vamos a hablar, porque diga lo que diga va a ser controvertido. En el caso de Amanda Gorman, el problema que hubo es que la agencia que la representa decidió, a partir de una denuncia, la persona que le iba a traducir al holandés era una denuncia en redes sociales. Sí, no, y en un periódico primero y luego fue redes sociales. Pues se eligieron como traductora a una escritora no binaria que acababa de ganar el premio Booker. Era conocidísima. Y de repente una periodista holandesa, negra, escribió un artículo diciendo que básicamente protestando de que hubiera sido elegida esta escritora cuando era el momento para elegir a una traductora negra que reivindicara la presencia de otras voces, en este caso de las voces negras. Se montó un gran escándalo porque estamos en la política de lo woke, todo esto, y la escritora decidió dar marcha atrás, dijo, yo no entro en esto. Además le podía perjudicar incluso. Claro, y además para empezar es que no es ni traductora, dijo, yo no entro en esto. Entonces ella dijo, lamento, no quiero crear controversias, pues nada. Y todo eso ya, la agencia de Amanda Gorman, no sé si fue justo en ese momento, pero fue por ahí, decidió que a partir de este caso iba a pedir que todas las personas que tradujeran a Amanda Gorman fueran mujeres, negras y feministas y no sé qué más cosas. Y claro, aquello creó una conmoción, creó extraños procesos de trabajo. En Alemania juntaron a 3 mujeres, solamente una de ellas era traductora, luego había una musulmana y luego había una negra. Bueno, en Francia, de repente empezó a haber un proceso de selección de la persona que iba a traducir a partir de la visibilidad que iba a tener en los medios. Yo me libré porque yo ya había traducido el poema. No soy joven, no soy negra, soy feminista, eso sí, pero ya está. Entonces, y además no estoy para nada de acuerdo con esa, no hubiera estado de acuerdo para nada con ese criterio de la agencia, que me parece absolutamente castrante para la creatividad. Entonces, el caso es que yo me libré porque ya lo había traducido antes. Amanda Gorman había pasado un semestre en Madrid estudiando, sabía español, había visto mi traducción y le había dado el visto bueno. Entonces, antes de que estallara todo esto, pues es que ya había pasado yo ese filtro.
Y entonces se creó mucha polémica. Y la polémica básicamente era una polémica que planteaba que solamente los iguales pueden transmitir un mensaje. El mensaje de alguien, para ser transmitido, requiere que sus portavoces sean idénticos. Requieren ser clones, en este caso, de Amanda Gorman. Y eso es absolutamente contrario a lo que significa la creatividad, la imaginación. ¿Cómo? ¿Que yo, mujer, no puedo traducir a un hombre? ¿Que yo, blanca, no puedo traducir a una negra? ¿Que yo, sorda, no puedo traducir a una música? Pero ¿qué es esto? Es que no tiene nada que ver. La identidad provoca arteriosclerosis. No da alas. Es todo lo contrario. Es muy negativo. Y yo entendí que de toda la protesta hubiera tenido sentido, tenía sentido la reivindicación de que si vemos los catálogos de las editoriales europeas, por no irnos a Estados Unidos, el catálogo de las editoriales europeas tiene muy poca variedad de voces. Prácticamente todas son blancas y la mayoría son varones. Pero es que además yo como mujer formo parte de un grupo marginal, ya per se, pero bueno, la mayor parte son hombres y la mayor parte son blancos. Entonces yo entendía la reivindicación de editoriales. Existe una multitud de voces muy distintas, muy diversas. Darles espacios, abrirles la puerta. Lo único que necesitan es que alguien les publique. No puede ser que esto sea la ley del embudo, ¿sabes? Y en esa ley del embudo caben muy pocos. Y todos iguales, con las mismas características. Entonces, yo ahí hubiera peleado sin dudarlo, porque creo que es verdad, que hay mucha homogeneidad en lo que se publica y eso es un gran error y una gran injusticia. Pero, hombre, llevar eso al mundo de la traducción es disparatado, porque la traducción no se traduce mejor. Yo no traduzco mejor a una mujer blanca y de mi edad y de mi clase social, porque comparto con ella unas características. No, yo la puedo traducir pésimamente. Porque ¿qué tiene que ver eso con la imaginación? ¿Qué tiene que ver eso con el dominio del lenguaje? No tiene que ver nada. Eso es otro tipo de discurso identitario que yo creo que es muy dañino cuando... Todo lo identitario es muy dañino cuando llega al mundo de la creatividad. Ciertamente. Te atreves en este ensayo de hacer hincapié en el uso del genérico femenino. Ya era hora, porque yo cuando estaba en la facultad, una de las cosas que me extrañaba es que la mayoría de mis compañeras eran mujeres. Es decir, los hombres éramos cuota, éramos como una representación. Y no solo eso, sino incluso a la hora de ver la orla es llamativo. Porque es como que nos ponen a los hombres en diferentes rincones para que se nos visualice, ¿no? Pero luego, curiosamente, como la orla está muy jerarquizada, luego ves la parte de arriba, donde están los que dan clase, los que mandan, y ahí ya no tiene tanta representación el género femenino. Qué curioso. Es como la parte más alta de la pirámide sigue todavía igual. ¿Te ha supuesto algún inconveniente hacer esa declaración de el uso del genérico femenino? Me supuso un trabajo para mí, porque yo estoy acostumbrada, yo he sido educada a la sombra del genérico masculino, ¿no? Yo he sido educada en que la humanidad es masculina, el hombre. Las mujeres estamos dentro de la percha hombre. Yo estaba acostumbrada a que en grupos donde en filosofía había muchas mujeres, no tantas como en filología o en traducción, pero también éramos bastantes. Siempre se hablaba en masculino.
yo vengo de una casa, somos 4 hermanas y un hermano. Siempre se ha hablado de los hijos, los hermanos. Si solamente hay un chico, pues siempre hemos... Entonces yo estaba completamente domada y quitarte la doma es muy complicado. Pero de repente dije, vamos a ver, el lenguaje no puede ir detrás de la realidad. Tiene que ir a la par de la realidad, al menos. Entonces, el lenguaje tiene que reflejar los cambios. Si en un oficio como es la traducción, la mayoría es femenina, lo normal es que se utilice el genérico femenino. Y que los hombres que estén allí, incluidos en el genérico femenino, no se ofendan. Porque el problema es que se ofenden. Porque yo a veces doy clases y la mayoría son hombres y a lo mejor y la mayoría son mujeres y a lo mejor hay 3 hombres y digo, bueno, vamos a hablar en genérico femenino. Si hay un hombre, es el más moderno del mundo. A mí no me importa, por supuesto. Si hay 2 ya les hace un poco de gracia. Si hay 3 ya no les hace tanta gracia. Y si hay 4 ya es como... les sale el machito, ¿no? Somos 4, aunque haya 15, somos 4, ¿no? Ya no hace tanta gracia que me llamen a mí de ella. Y sin embargo, las mujeres hemos vivido esa experiencia sin sentirnos para nada ofendidas. Bueno, porque estábamos domadas. Es natural. Es natural, efectivamente. Por favor. Pues yo dije, este es el momento. Entonces, cuando yo hablé en el libro del pasado, de la traducción, hablar en genérico masculino, porque la mayoría eran hombres. Yo no voy a transformar la realidad. Pero en el presente la mayoría son mujeres. Entonces, cuando hable del presente, hablaré en genérico femenino. Y si alguien se ofende, pues tiene que pensar. Eso es un toque de reflexión. ¿Por qué me ofende a mí que me hablen en femenino en una profesión donde el 80% son mujeres? ¿Por qué me ofende que se refieran a mí en femenino? ¿Por qué? Porque que se refieran a ti en femenino es peyorativo. Pues tienes que hacértelo mirar. Toda la sociedad se lo tiene que hacer mirar. A mí me costó mucho. Luego tuve que revisar el texto con mucho cuidado para que no... para corregir los genéricos masculinos que se me habían escapado. Y pensé, bueno, esto está bien. Esto también es traducirme a mí misma. Yo estoy dejando atrás un modelo que ya está caduco y entro en un yo nuevo que tendrá que seguir evolucionando. Y el lenguaje tiene que ir parejo. Tiene que ir conmigo, no puede ser que mi pensamiento vaya por delante del lenguaje. Entonces ya no hay pensamiento. Así que bueno, no le llamo la atención a nadie, ¿eh? Es algo, resulta, estamos tan acostumbrados a leer rápido que probablemente tendría que decirle, si leyeran el libro tendría que decir, ¿te das cuenta de que está en genérico femenino? Y me dirían, no, ¿de verdad? Porque donde pongo yo genérico femenino, leerían genérico masculino. Es que nosotros leemos por encima de lo escrito. Pero bueno, yo creo que ese es un camino ese camino no de reeducación, de retraducción, lo tenemos que hacer. Es una tarea urgentísima que tenemos que llevar a cabo las mujeres, porque nos afecta directamente, pero también los hombres, porque la retraducción tiene que ser general para que haya cambios. Y menos mal que venimos de mujer y que nuestra mitad de cromosomas es femenino, porque si no, no sé lo que haríamos ya. No sé. Vamos al origen de la traducción. Hay un término que desarrollas en el ensayo que es muy curioso. Esa preciosidad de expresión que Eva viene de la costilla de Adán, ¿no? Según dices, una de las pocas rabinas que hay en Francia ha hecho un estudio bastante interesante sobre un término, un solo término que sería lo más central de esa cosmogonía que hemos tenido luego en todas las religiones monoteístas, y es el término Selah. ¿Por qué no tiene la traducción correcta? ¿Es malintencionada?
¿Es propaganda? ¿Es poder? Bueno, el Génesis, que es el inicio en la Biblia, es que todo, al final, todo arranca en el inicio, ¿no? En el capítulo 1, en los 2 primeros capítulos de la Biblia, se explica cómo fue creado el mundo, cómo Dios creó el mundo. El mundo y los hombres, mujeres, los seres vivos. Y los 2 capítulos son muy distintos. En el primer capítulo dice que Dios los creó iguales, varón y varona, dice algo así. Es muy bonito el primer capítulo, es muy poético, tiene una estructura como de canción, es muy bonito. En ese primer capítulo Dios los crea al mismo tiempo. Pero llegamos al capítulo 2 y es como, ¿dónde está el editor? Porque vuelve a contarnos la creación, pero lo acaba de contar, pero lo acaba de contar media página antes, no te creas que han pasado 80 páginas, no, es lo mismo. Y vuelve a contar otra vez todo. La creación de la luz, las tinieblas, el hombre y la mujer. Y cuando llega el hombre y la mujer, ha cambiado la historia. De repente, el hombre se siente solo, Dios lo pone a dormir, efectivamente, lo pone en coma, y ya le hace esta pequeña intervención quirúrgica, le quita una costilla, y de esa costilla crea... ¿Y no le puede haber quitado algo del cerebro? Cualquier cosa. En vez de ser la costilla. Pues nada, de su propia costilla, le quita la costilla y crea a Eva, que dice él, ya tengo a alguien que es carne de mi carne, tal. No tiene nada que ver con la primera versión, están pegadas. Normalmente la versión que nos han transmitido, siempre es la segunda, que Dios creó al hombre de la costilla de Adán, y además de ahí viene toda esa historia, aquí está mi costilla, te presenta mi costilla. Pero claro, las versiones son muy distintas ideológicamente, porque si la mujer es creada de la costilla del hombre, es un ente subordinado al hombre, al servicio del hombre, para que él no esté solo, estará siempre supeditada al hombre. Mientras que si Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, los crea iguales en todo, en derechos y en responsabilidades, no tiene nada que ver. Esas 2 versiones tan distintas han sobrevivido a lo largo de los siglos. Supongo que habrán levantado sus cuestiones, pero no ha llevado en ningún momento a intentar suprimir alguna de las 2, simplemente la que más difusión ha tenido ha sido la de la costilla, y de repente en el siglo XX esta rabina francesa, que se llama Delphine Orvilleur, escribe un libro que se llama En tenue d'Ève, que es En traje de Eva. En traje de Eva. Y ella, como es rabina, y el judaísmo tiene una larguísima tradición de interpretación, el judaísmo es muy interesante porque no le interesa establecer verdades, sino buscar interpretaciones que cada vez se ajusten más, intentar conciliar cosas contradictorias, están siempre reflexionando sobre el significado. Eso es interesantísimo. Por eso tienen tantas escuelas, la escuela talmúdica, bueno, tienen tantas. Entonces ella plantea cómo es posible esas 2 versiones y se lo plantea de forma que puedan convivir sin que una de ellas sea suprimida. Porque la realidad es que, gracias a la segunda versión, que Eva fuera creada de la costilla de Adán, a partir de esa versión se crea todo un sistema de subordinación de la mujer al hombre, social, política, familiar, religiosa, que ha durado siglos y ha sido justificada porque Dios había creado la mujer al servicio del hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Pero, claro, pero ¿qué hacemos para...? Pero está la otra versión. Entonces, ¿qué hace la rabina? Que es interesantísimo. Dice, encuentra que el término costilla en hebreo es tselá. Y ese término se traduce a lo largo de la Torá, aparece también, pero es traducido como al lado de, no como costilla, sino al costado de.
Si es al costado de, al lado de, entonces las dos versiones no son disonantes. Y entonces ella marca eso. ¿Cómo es posible que un mismo término tenga esta otra traducción a lo largo de la Torá y solamente aquí, en la creación del hombre y la mujer, pase de significar al costado de a la costilla de? Y entonces, bueno, yo planteé, bueno, para mí, errores de traducción hay muchísimos, es normal, ¿cómo no va a haber? Pero perpetuar un error ya tiene otras connotaciones ideológicas. Y claro, para mi asombro fue cuando yo encontré eso, dije, esto es fascinante, es que esto es como para manifestarse delante del Vaticano, no hay sacerdotes mujeres, no, toda su jerarquía, pero en todos los ámbitos de la vida. Es como para manifestarse delante del Vaticano, delante de los parlamentos, en los hogares. Y pensé, esto es la bomba. Pues ya ves. Bueno, Santo Tomás decía una cosa preciosa de la mujer. Dilo tú. No, yo no me atrevo. No vaya a ser que luego... Yo no le voy a hacer propaganda. Decía que era un hombre mal hecho. Y se quedaba tan tranquilo, y era santo, ¿eh? Sí, bueno, esas historias siempre han sido las mujeres, animales de faldas cortas y pelos largos, yo qué sé, todas estas... ¡Qué maravilla! Todo este sistema de ideología socarrona que hace tanto daño. Bueno, ya veis que los matices son muy importantes. Nos pueden llevar a un lugar fantástico o nos podemos perder. Lo que os decía antes del bosque, ¿no? Depende cómo hagamos nuestra ruta. Podemos tener incluso hasta la creencia durante toda nuestra vida que estamos en lo cierto. Pero las personas que no nos cuestionemos todo constantemente, creo que vamos por mal camino. Porque todo tiene que estar subyugado a que no hay una verdad absoluta, ni definitiva. Y bueno, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de escuchar a Nuria con este libro que os recomiendo mucho. No voy a seguir hablando más de ello porque no quiero descifrarlo, tenéis que leerlo, pero ahora sí nos gustaría, si os apetece, pues iniciar un debate con nuestra invitada. Venga. Pues yo esta mañana muy temprano, porque Mohamed llevamos días, semanas diciendo que viene Nuria Barrios, porque yo me leí tu libro hace 2 años y me encanta. Y no me ha pagado la editorial, ¿eh? El libro me fascinó porque destila un amor a la palabra. Bueno, total, esto es una anécdota. Estaba leyendo Los íntimos de Marta Sanz y abro una página y te nombra y digo... Ah, sí, no me he leído todavía el libro. A ver, por favor, esto suena muy poco pudoroso. ¿Qué dice? ¿Habla bien o habla mal? Pues no le gusta. Ay, ¿le gusta? Bueno, Sí. entonces léelo. Dice, nos rodean las plataneras y piscinas naturales. Mar. Nuria Barrios lee una conferencia preciosa sobre la Odisea. Nuria, a quien le gustan los ojos azules de Chema, no se lo reprocho, se lo agradezco. Chema es el marido de Marta. También iba a formar parte del Dream Team de la literatura escrita por mujeres en español, porque ella se lamenta de que al final eso no queda en nada. Y le pregunta, ¿tú conoces a Nuria Barrios? Yo no sabía qué contestar porque no entendía si el interés de Palau por Nuria Barrios residía en la inteligente negrura de sus cuentos o en lo bien que le pudiera quedar la camiseta. Estuviste en Santiago en aquel encuentro también, ¿no? Palau era el editor, entonces en aquella época era el editor de Destino, ¿puede ser? Sí. Y luego creó una editorial con su hijo que no sé cuál es. No sé qué camiseta llevaba, pero debía ser monísima. Bueno, ella te incluye como, lo que parece ser como una medio corriente para aupar a mujeres escritoras de vuestra generación. Claro, es que la escritura es es muy difícil vivir de la escritura. Tienes que tener una... Que te regalen un planeta. Tienes que tener una laboriosidad enorme, una constancia, publicar todos los años, estar ahí siempre presente. Y es verdad, yo soy una escritora muy emocional, digamos, no sentimental. Ella dice lo de la negrura de mis cuentos. Pero sí es verdad que yo...
la inteligente negrura de mis cuentos. Pero es verdad que yo necesito que algo me arrastre para meterme. Necesito que la idea, necesito tener la certeza de que no puedo estar sin escribirlo. Que pueden ser muchas razones. Lo mismo me tumbo en el diván de una psicoanalista y me dice, bueno, eso es inseguridad, porque hasta que no estás totalmente segura de lo que vas a hacer, no te embarcas. Y a lo mejor esa falta de seguridad pues tiene que ver con, yo qué sé, ser mujer, ya que estamos hablando de esto, no sé. Pero es verdad que mucha gente se queda por el camino. Se queda por el camino o se queda no en primera línea de foco. Bueno, es verdad. ¿Y no te da, mi pregunta era un poco, no te da pavor ahora el momento que hay de, es lo que has dicho, esas identidades tan pétreas y tan agresivas? Hablo de política, todo el mundo tiene una verdad y la defiende ahí a muerte y con insultos. ¿O te mantienes muy al margen? Yo me mantengo muy al margen. Sí, ¿no? Es más, yo escribo en El País, escribo en Opinión, y ahí sí que me asusta un poco a veces, ¿no? Me asusta, pero no como censura. Pero sí tengo mucho cuidado de que lo que escriba pueda defenderlo. Que no se me caliente la boca, ¿no? Como se dice habitualmente, ¿no? Que lo que escriba me dé igual las consecuencias. Eso en los medios de comunicación sí que se nota. Ahí sí que hay una especie de control. Vale, voy a protestar, pero Donde ellos sí, cuidando, no, a veces sí, esa sensación de no quiero entrar en asuntos. Es que todo es el problema de lo woke y de lo políticamente identitario es que hay muy poca inteligencia. Normalmente en los colectivos, en nosotros es esencial para cualquier progreso social, porque es así. Pero también es verdad que el nosotros es una máquina trituradora que puede acabar con la gente. Esa necesidad de formar parte de una entidad colectiva que juzga por blancos y negros, correcto e incorrecto, conmigo o sin mí. Y la inteligencia es completamente ajena a todo eso. Es heterodoxa. Entonces, bueno, en la escritura no tengo ese problema, porque también no estar en el foco, justo debajo en primera fila, en primera línea de la gente más conocida en literatura, me da mucha libertad. Por ejemplo, escribí este libro, nunca pensé, nadie me lo encargó, yo lo necesitaba escribir y luego tuvo una trayectoria que con muy buena salud y ahí sigue. Pero como no tenía expectativas, pues no tenía ese miedo. Y en general en lo que escribo me pasa siempre eso. No tengo expectativas de comerciales, digamos. Entonces, como no tengo expectativas comerciales, sí tengo expectativas de conseguir expresar lo que yo quiero. Y hasta ahí eso me ha llegado. Hasta aquí he llegado con eso. No sé si será buen camino o malo, pero bueno, es el mío. Luego me leeré lo de Marta. Y Chema su marido tiene unos ojos muy bonitos. Es un tipo muy majo. Es un tipo estupendo. Tufik. Sí, hola. Lo de la impostora, el título, y no he leído el libro, no, está muy relacionado, imagino, con el gran concepto de la mentira, ¿no? Imagino, ¿no? Que ahora has tocado un punto interesante. La gente de Adán y Eva, por ejemplo, que es curioso que las tres religiones monoteístas que andan siempre a la bronca, pero es curioso que no tienen debate sobre ese tema, que es la gran fábula. Es decir, es imposible científicamente que toda una humanidad salga de una pareja, es científicamente imposible, y sin embargo no hay debate en eso. Es un poco que nuestra evolución se ha ido basando en mentira tras mentira y no verdad tras verdad. Es decir,
¿cómo hemos podido llegar hasta aquí con tanta mentira? Por ejemplo, nosotros hemos llegado hasta el siglo XV pensando que la Tierra no era redonda. De hecho, se han quemado a mucha gente y se han ahorcado a mucha gente en base a una gran mentira. Hasta el día de hoy, donde la mentira ya anda como Pedro por su casa, pero sin pudor. Es decir, hasta ahora la mentira andaba disfrazada de verdad. Hoy ya no hace falta. Es la verdad la que se esconde, la que está oculta, la que tiene complejo de ser verdad. ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos con esto, no? Yo, digamos que tengo como unas ganas tremendas de bajarme del autobús, ¿no? De que siga su camino, porque vamos hacia un camino, bueno, estamos en un camino que nos lleva a un destino tan incierto y tan miserable que, bueno, que al ver el título, La impostora, ¿no? Digo, es que lo que has dicho tú antes, ¿no? Al principio, que todos somos un poco impostores. Y incluso al escribir, yo que escribo un poquito también, yo creo que la propia imaginación es como mentir también en sí misma. Es decir, al imaginar le estás metiendo tus propios ingredientes a una posible verdad. Por eso yo digo muchas veces que es mucho más fácil escribir ficción que verdad, porque la verdad nos es tan lejana, tan difícil al ser humano alcanzar la verdad, que es mucho más sencillo mentir, mucho más sencillo, bueno, y con mala intención o con buena intención, es decir, lo que es imaginar, lo que es fantasear, lo que es crear. La creación es en sí misma una mentira, porque no es verdad, es una fábula, ¿no? Entonces, bueno, eso es solo un pensamiento. Ha pinchado en hueso, porque claro, yo ahora le cuestionaría todos los términos. ¿Qué es mentira? ¿Qué es verdad? Claro. ¿Qué significa que la imaginación la califiquemos como mentira? Yo soy completamente contraria a definir la imaginación como mentira. Creo que la imaginación lo que hace es expandir la realidad. Y luego, además, no es un término contrapuesto a la realidad, forma parte de la realidad. Pero claro, entonces iría al concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? Para mí la mentira es algo que se queda en superficie. Las mentiras siempre han sido utilísimas en todos los sistemas de explotación. Se basan en una imagen, en una apariencia. Las verdades, para mí, el concepto de verdad sería en realidad el concepto de reflexión, de preguntarse, de cuestionar, de indagar. En ese sentido, si la verdad consiste no en establecer axiomas, sino en indagar, en cuestionar, en expansionar nuestra visión, la imaginación forma parte, es pico y pala de esa actividad. Decimos que la imaginación es mentira cuando la aplicamos a la literatura, al arte. Pero ¿es que acaso los científicos no utilizan la imaginación? No hace falta un esfuerzo imaginativo tremendo para construir coches sin conductor. No hace falta un esfuerzo imaginativo inmenso para construir cohetes que lleguen a la Luna, para fabricar un móvil, para construir un rascacielos. Hace falta una enorme imaginación. Entonces, ¿cómo va a ser mentira la imaginación? La imaginación es una herramienta poderosísima para proyectar más allá del instante en el que estamos, para abrirse hacia el futuro. Entonces, bueno, la imaginación no es mentira. Nada más lejos. Es más, los mentirosos... Claro, los mentirosos suelen tener muy poca imaginación. Son bastante chapuceros en sus versiones. Pero es verdad todo lo que dice, vivimos una época terrible, donde efectivamente antes la mentira se disfrazaba de verdad y ahora se enorgullece de ser mentira. Sí, es tremendo. De todas formas, tú nos invitas en tu reflexión en el ensayo
que nos acerquemos más a los márgenes, a ser apátrida, que a tener un camino que creemos que siempre es el correcto. Porque si tenemos esa mirada de los márgenes, podemos observar quizás otro paisaje. Sí, para eso ayuda mucho también la imaginación. El margen es siempre... el margen es un espacio interesantísimo. Porque efectivamente el margen, como su nombre indica, sale de la visión central y permite contemplar la realidad de una forma muy distinta y no menos verdadera. Normalmente. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo quería subrayar, en primer lugar, muchas gracias. Y quería subrayar, conforme a lo que has dicho de la Facultad de Traducción y el quitar el consejo de la Facultad de Traducción, yo creo que el proceso de la traducción que habéis realizado los dos, desde el ámbito universitario y desde el ámbito personal, laboral, más desde la experiencia, es muy similar, pero es justo en el orden inverso, ¿no? Ella empieza con filosofía, lo cual empieza con la reflexión, empieza con el entendimiento, sigue con aquí me lo tengo apuntado, con periodismo, que es la necesidad de la sociedad, cubrir unas necesidades informativas y acercarte a esta sociedad de otra manera, y después la escritura, la necesidad lingüística. En la Facultad de Traducción nos enseñan todo lo contrario. Nos enseñan que primero prima la necesidad lingüística, después la necesidad del hablante y ya por último reflexionamos sobre lo que estamos haciendo. Entonces, me parece un camino curiosísimo que yo conocía tu obra, pero desconocía el camino, y me explico ahora muchísimas cosas de todo el proceso de traducción que hay detrás de esto. Porque yo soy traductor también, y mi orden ha sido completamente el inverso. Claro, por eso decía yo que no existe un camino mejor ni peor. Es que al final los caminos forman parte de la biografía de cada uno. Lo que importa realmente es, vamos a leer la traducción, vamos a leer tu traducción, vamos a leer mi traducción, vamos a leer. Eso es lo único. Al final lo que importa es el texto traducido. Cada uno llega por el camino que se le presenta y allí afila sus herramientas. Y no creo que haya caminos mejores ni peores, de verdad. Creo que eso es bastante circunstancial. Por eso decía antes que como hay tantas versiones en el mundo de los traductores, Octavio Paz decía que los únicos que debían traducir obras literarias eran escritores. Hay otros que dicen absolutamente lo contrario. Nabokov decía que los textos traducidos debían ser literales. Y debía que en una página de un texto traducido, el 80% debían ser las notas y el 20% la traducción. Entonces es todo tan loco que ahí entra al final hay que tomar una postura, ¿no? Entra la individualidad de quien trabaja. Entonces uno tiene que decidir desde dónde aborda la traducción, cuál es su criterio y cuál es su visión. Luego ya entra toda la profesionalidad, efectivamente, que es muchísimo trabajo, es un trabajo muy arduo. Pero uno tiene que decidir cuál es la postura, en qué prima, el espíritu de la obra o la letra. ¿Se busca un equilibrio entre la literalidad y el espíritu? Todo eso es decisión personal de cada uno. Y como la traducción que hagamos cada uno, al final, ninguna va a ser definitiva, porque al cabo de X años va a aparecer otro que nos va a retraducir, bueno, pues es el camino fascinante del ser humano, ¿no? Que un mismo texto pueda tener tantas posibilidades de interpretación profesional. No, de interpretación profesional, no de opiniones de me leo este texto y me inspira tal, no, de acercamiento profesional.